La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son.
confiaré. Segunda carta a los Corintios 11. Su capítulo es 4. Su verso es 7. En el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de esta manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, el verso que damos lectura, esta palabra la habló el apóstol Pablo cuando él explicaba realmente cómo era una vida de fe. Quiero mostrarle algo acerca de esta vasija de barro, porque nos vamos a enfocar en este material de barro que Dios ha hecho por el que hoy dijo en una ocasión: del barro he sido yo formado también. Pero un barro que tiene una gran utilidad, un gran servicio de Dios, y es el apóstol, por el Espíritu Santo, dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero está hablando de la excelencia del poder de Dios. Venimos a pensar de que los que tenemos a Cristo, ¿verdad? Si usted mira, él habla de lo que es la tribulación, la persecución, la angustia y todo lo que está revelado en estos versos que tenemos de este capítulo 4. Pero quiero decirle, hermano, de que uno admira a veces la vida de los hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Pero uno admira por lo que viven, experimentan en la vida cada uno. Hay quienes que viven una angustia, una presión terrible, pero uno dice: ¿quién sabe si pasa eso, hermanos, que hay? O sea, en su salud, en su carrera. Pero pasó el tiempo y se mira a aquel hermano en pie, a aquella hermana en pie. Si es tal vez, por ejemplo, en un ministerio logramos manifestar algo, pero que no es útil, bien sea en la enseñanza o en la evangelización, no es útil. Mire que en ese vaso de barro hay una excelencia del poder de Dios que se viene a ver, que capacita para hacer lo que es. Bueno, se dice, uno se admira, ¿verdad? Por ejemplo, comprando un vaso, una vasija, cuando uno lo mira en la exhibición, la hechura, el color, el adorno que le han hecho, pero pensar en esa vasija, primero lo sacaron de la tierra, lo amasaron, lo formaron, luego de estar formado fue metido al horno, después del horno lleva el barniz, lleva la pintura, en fin, pero al final de cuentas se viene a ver que es excelente aquel vaso, pero pensar en el proceso que ha llevado ese vaso para hacer lo que es, no ha sido fácil. Pero la vasija no dice la vasija: yo estoy aquí, miren cómo estoy, porque puedo, aguanto, sé, soy capaz. Es lo que el Espíritu Santo nos hace entender, ¿verdad? Hay gente que realmente, si pensamos, preguntamos, hay hermanos que tendrán 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años de comunión. Les pregunta: ¿a usted han sido cortados? No. Desde que empecé el ministerio, la carrera, aquí estoy, aquí está, en fin.
Pero el apóstol dice para que la excelencia del poder sea de Dios, porque uno puede robarse la gloria, hermano, puede robarse la gloria. Cuando uno se roba la gloria, le puedo mencionar lo que dijo Nabucodonosor. El hombre se pasó en su palacio. Sin duda era algo. Sin duda se divisaba la ciudad y decía él: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de mi majestad con la fuerza de mi poder? Pero no era el poder de él que podíamos pensar, ¿verdad? Hasta alguien que tenga un estudio, una riqueza, un carácter. Hay algo que a veces tiene el hombre en sí. He hecho mención últimamente, he mencionado así, ¿verdad? Que he llegado a evaluar a 4 clases de ricos. Lo he explicado. Hay quienes que son ricos por lo que tienen. Hay quienes que son ricos por lo que hacen. Hay quienes que son ricos por lo que son. Y hay quienes que son ricos por lo que saben. Pero cada uno, bien sea por lo que tiene, por lo que hace, por lo que es, por lo que sabe, si realmente llega a tener un reconocimiento de Dios, va a decir: no soy yo, es Dios. No soy yo, es Dios. Pero como cuando hacemos algo, ¿verdad?, que a veces lleva algún enojo en cualquier obra, siempre nosotros, ¿verdad?, y tratamos de manifestar, ¿verdad?, ¿quién lo hizo? Y yo. ¿Quién dijo? Y yo. ¿Quién fue? Y yo. Y no gloriamos, no glorificamos, no ensalzamos a aquel que realmente. Quiero mostrarle, como les decía, que esa vasija tiene una gran utilidad, pero a veces me he fijado y he llegado a considerar que una vasija, y a veces usted no se da cuenta qué posee. Le voy a leer, por ejemplo, el primer libro de los Reyes 17, el verso 2. Digamos algo en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, el verso es 12, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí a 2 niños para entrar y prepararlo para mí y para mis hijos, para que lo comamos y no dejemos morir. Una tinaja y una vasija, ¿verdad? Las tinajas, por lo regular, en la parábola de Juan se lo va a encontrar que son de tierra, pero las vasijas vienen a verse que son de barro. Pero hay 2 cosas que vienen a verse aquí: la harina y el aceite. Yo estaba mirando, ¿verdad? Por ejemplo, juntemos este texto con Mateo 13. Les voy a mostrar algo aquí porque hay lo que es la harina. La harina nos habla de la doctrina sana. Por ejemplo, Mateo 13, el aceite nos habla del Espíritu Santo, pero vean lo que dice Mateo 13, verso 33. Otra parábola le dijo el Señor: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en gran medida de harina hasta que todo fue mezclado. Por ejemplo, le voy a hacer mención de que leer, por ejemplo, los 7 mensajes que se le dieron a las iglesias a Éfeso, a Esmirna, a Perga y a Tira. Aquí en Mateo 13 vayan 7 parábolas. Si le hablo de la parábola de la levadura, se está hablando de Tiatira. Bueno, y los ordena a ustedes, estoy mencionando, ¿verdad? Leer el Apocalipsis o los 7 mensajes, usted lo viene a ver como hay aquí en Mateo 13 7 parábolas también. Pero al mirar aquí, por ejemplo, la harina, como le decía, que habla de los sanos, de la sana doctrina, que la levadura. Ahora, si mencionamos la primera carta del libro de los Reyes, o el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, 17:12, ella dice que en la tinaja había harina.
En la vasija había aceite. Pero oiga, hay cosas muy importantes como un utensilio de Dios. Como un utensilio que Dios utiliza. Por ejemplo, hay quienes, hermanos, que han llegado a tener hasta un fracaso en la vida, ¿verdad? Han fracasado, fue cortado la comunión. Pero no por ser cortado de la comunión toma camino y se va porque está cortado de la comunión. Hay quienes que tienen esa harina en sí, el aceite en sí, que realmente saben, conocen aquella doctrina que no está letrada en el aceite, que en ellos está, que es el sello del Espíritu Santo, que aquel que realmente lo tiene, pudiera hacer que el viento venga y golpee fuerte. Mira, me quedé viendo, por ejemplo, en febrero. En febrero hace unos vientos por aquí, por esta área, hace unos vientos fuertes. Pero ese año recuerdo que fueron los vientos más fuertes de lo acostumbrado, que miré, había árboles, hermano, que los vientos hizo que se quedara solamente como un asta, se le desquebrajó todo, pero había árboles que no tenían buena raíz, se arrancaron. Me hacía pensar, ¿verdad? Y me quedo pensando en que hay hermanos que así pasa, que cuando la raíz, el conocimiento, la base es Cristo en él, sustenta a que el hombre pudiera hacer de que sea en el tiempo de la aflicción, de la prueba a la vida, el viento viene a azota, pero no se lo lleva cualquier viento, el hombre ahí está, la mujer ahí está, permanece. Algunos hermanos recordarán un consejo que daba siempre don Pedro, finado don Pedro de Barranca. El hombre daba un consejo siempre y el consejo de él era que si ya no puede, decía él, dar un paso hacia adelante, tampoco lo des para atrás, decía él. ¿Verdad? Espera, decía él, a que se calme el viento y la tormenta y luego sigues. Pero a veces hay cosas que como que quieren hacer retroceder a aquel hermano, pero cuando aquel sí está, esa doctrina sana, sabe, cualquiera le vaya a tratar de convencer, con nosotros es aquí, mayormente entre las hermanas. Ay, como ustedes no tienen ningún privilegio, y las hermanas tienen ministerios en la obra, fíjense. Yo me he quedado viendo, ¿verdad?, que hay mujeres que fueron diaconisas, mujeres que fueron sirvientes a la disposición de los apóstoles, de los siervos de Cristo, de los hombres que se ocuparon en la obra porque tenían un servicio para poder ver en qué servían. Bueno, había utilidades, pero ellas estaban ahí dispuestas, se le llamaban diaconisas. En la iglesia, ¿verdad?, hay veces que se ocupan de la limpieza, a ellas se les llaman diaconisas, ¿verdad? Pero al mirar, alguien le va a decir mejor si se va con nosotros y usted va a tener el ministerio, el privilegio, el don de la palabra y el peso. Pero cuando alguien tiene la harina, la sana doctrina encima, sabe que no le conviene a la mujer ministrar mayormente en un púlpito, una congregación así, porque tiene en sí el Espíritu, dice que a la mujer no le permito tomar, ejercer autoridad, potestad sobre el hombre, tiene su ubicación. Bueno, la mujer va a ser sabia, no se mueve, ni ningún hombre, bien hermano. Pero cuando ya la vida a veces es sin raíz, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo a los romanos 11, sabe que la raíz sustenta la rama, no la rama a la raíz, ¿verdad? Y en el Apocalipsis 22:16, el Juan dijo, recibiendo la revelación, yo soy la raíz de la vida, Cristo es la raíz. Y el que tiene esa raíz, ¿verdad?, ya le digo que se viene a ver que tiene no solo la raíz a Cristo, tiene al Espíritu Santo y tiene el conocimiento de la verdad, la forma. Por eso le mencionaba Mateo 13:33, donde él habló de la parábola de la levadura, que cuando la levadura trata de entrar, contaminar, envenenar la mente de aquel,
conocimiento de ella se va fácil. Cualquier viento de doctrina lo lleva, lo arrastra. Pero quiero decirle algo. Alguien me hacía una pregunta porque decía que es Dios el que permite las caídas. Dios jamás va a hacer que usted y yo caigamos porque no es de Él hacer eso. Dice que Él no tienta a nadie. Cuando uno es tentado por su concupiscencia o porque Satanás viene a tratar de tentar la vida, pero de lo contrario, Dios no tienta a nadie. De manera que hay fracasos que vienen a la vida, pero yo soy aquel que he engendrado algo. Pero le voy a decir algo aquí. Miremos, por ejemplo, el libro de Jeremías 18. Oigamos algo aquí. Mire lo que dice Jeremías 18, el verso. Miremoslo desde el 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la cueva. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Quiero contarle, mi amado, de que según la palabra de Dios, a veces empezamos a trabajar en la obra del Señor, pero hay cosas, hermano, de que me ha costado, tal vez algunos de ustedes lo han interpretado con mayor anticipación, pero a mí verlo de esta manera como se lo voy a exponer. Por ejemplo, alguien empieza una obra, pero hay quienes, hermano, que a veces vienen a hacer, le llaman la atención, ¿verdad? Si es un trabajo. Le voy a mencionar, por ejemplo, los hombres de campo. Sabrán de que si hay que ir a hacer la limpia del gavetal, del potrero, pero vienen, si ese tiene un patrón humano, ese viene y dice: lo quiero de tal manera, y el encargado dice: así se va a hacer. Pero hay quienes que realmente hacen la obra y no la hacen tal como lo pidió el encargado hacer. Bueno, en la hora de recibir tarea, dice: esa tarea no se recibe, no está bien hecha. ¿A quién se puede enojar, mi hermano? Y es probable que se enoje y ya no llegue y todo. Va a otro lugar, pero ya va a saber que si no hace el trabajo, de igual manera la tarea no se la van a recibir. ¿Qué quiero decirle con ello? Que aquel que no va a funcionar de una manera como Dios realmente quiera, no es que él sea el que va a hacer que fracase el hombre, que fracase la mujer, sino que él mismo está dando el medio, él mismo está provocando a que se aleje, como que a que lo, bueno, en el Señor, ¿verdad? A que lo corten, a que lo priven. Pero como que, miren, hermano, que venimos a considerar que como que aquel no da bolas, en otras palabras así más vulgares, se quita, se suspende, para que luego se restablezca, se restaure. Pero él ya trae la responsabilidad, ya trae el conocimiento de lo que tiene que hacer. Ya sabe que si no lo hace como debe hacer, hay una consecuencia, fíjese también. Pero no es meramente Dios, sino que Dios nos da en una instrucción. Y quiero decir de que cuando la masa, el barro, la masa se desmorona en la mano del alfarero, así en masa, es donde lleva una ventaja, porque cuando aquel lleva una restauración,
se viene a ver que aquella vasija es mejor de lo que era antes. La misma masa, pero solo que ya es mejor que como era antes. Hay quienes que han experimentado tal vez un portamiento, hay quienes que han experimentado ser privados, pero hubo una falla en la vida que los llevó a tal cosa. Pero luego de experimentar su restauración, y uno admira realmente aquella vasija, no es como era, sino que vino a ser mejor de lo que era. Entonces, al mirar esta palabra, nos damos cuenta que muchas veces, a veces hay una suspensión en la vida, a veces hay algo que experimenta aquel, pero como dice, porque no está funcionando como debe funcionar. Hay necesidad que aquella masa se desmorone y venga el alfarero, haga de él una mejor vasija. Ya le digo que llegarla a entender y mirarla de esa manera es bien serio, ¿verdad? Pero él, como el alfarero, hace de la vasija como él quiere. ¿Sabe cuál es lo penoso? Me he quedado considerando de que hay algo penoso en la vida. Si el barro, por ejemplo, ya les estoy mencionando, hay un tesoro en él, ya en esa vasija. Capacidad, fuerza y todo, pero es la excelencia del poder en él. En esa vasija se guarda la harina, se guarda el aceite, y se viene a ver que tiene una gran utilidad. Yo no sé su utilidad, ustedes la oyen. Pero cuando no funciona como debe funcionar, él viene y como masa en mano del alfarero, se desmorona y él hace una vasija mejor. Pero ¿sabe cuál es lo peligroso? Miremos el libro de Isaías, capítulo 30. Estaba mirando estas palabras, ¿no? Son cosas que vienen, quedan en el corazón, en la memoria de nuestra vida. ¿Por qué? Para que uno retenga aquella palabra, para dar los pasos como se deben dar, hacer las cosas como realmente a Dios le agrada, porque si sería porque Dios quiere una mejor vasija, yo digo, excelente. Será costoso aceptar aquello, pero Dios quiere que yo viva mejor de lo que usted esté haciendo. Pero oiga, esto así como le digo, para mí sí se mira muy delicado, pero son palabras que quedan en la vida. Isaías 30, el capítulo, su verso es 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Está hablando de Israel también, ¿verdad? Pero ¿saben? Cuando usted llegamos a mirar el texto de la vasija, pudiera ser, hermano, de que no es por prueba, porque quiere hacer de Dios una vasija más excelente, sino que muchas veces ya son las consecuencias de las acciones malas, ¿verdad? Hay vasijas que en Israel, por ejemplo, le podría decir que aquellas vasijas que se contaminaban por alguna causa de inmundicia, era llevado y se tiraba a fin de que se hicieran pedazos. Pero de esas vasijas ya no se podía utilizar nada, fíjense. Pero hay vasijas que por accidente también cayó y se quebró. Bueno, dice que habían pedazos que servían para sacar brasas, llevar brasas. Habían pedazos que servían como para sacar agua, para utilizarlo. Tenían todavía una utilidad, fíjense. Pero había vasijas que realmente ya no quedaban pedazos que se les podían utilizar. Eso no es del hombre. Yo me he quedado, por ejemplo, pensando en cuanto a las restauraciones, porque hay hermanos que están cortados de la comunión, que todavía pueden ejercer un ministerio.
Cuando le digo puede, porque, por ejemplo, predicar el Evangelio y enseñar, cuando ya la vida realmente no es santa, ya es un ministerio vituperado, limitado. Lo que ha hecho, lo que ha dicho, está hablando, ya ese ministerio ya es ofensivo para la gente. Quiere decir que esa vasija ya no tiene aceptación. Ya no tiene aceptación. Usted pudiera hacer y ver que tiene capacidad todavía para funcionar, ministrar, pero ahora viene la aceptación que se da afuera. Es bien delicado, ¿verdad? Pero una vasija que ya le digo de que se quiebre porque el pecado ha sido amerita. Hay quienes le van a decir, porque le hablaba de la restauración, ¿verdad? Hay quienes no le dan la restauración al hermano del Señor, para usted todavía no tiene, perseveren más tiene. Pero fíjense, hermano, de que yo le voy a decir que algunos han mencionado solo 3 restauraciones y no más. Pero la restauración no es nuestra negarla. Si aquel hombre es apto para ella, aquella mujer es apto para ella, ¿por qué? Porque cuando Dios ya no va a querer restaurar a alguien, hay hermanos que se han muerto, hermano. Si han ido y no han logrado su restauración, lo han querido, lo han orado, pero muchas veces Dios les habló o les dio 1, 2, 3 oportunidades para que la hicieran, pero no la quisieron, ellos lo rechazaron, ellos no lo quisieron. Bueno, llegó el tiempo cuando quisieron, pero llega un tiempo, hermano, de que Dios no quiere, miren, hermano, y cuando Dios dijo, bueno, te hablé en tal tiempo, en tal momento y de tal manera, no quisiste. Y viene a veces que el hombre muchas veces no alcanza restauración, pero eso ya es de Dios, como le digo, se muere. Hemos visto en varios casos en la obra del Señor cómo se ha muerto. Hay quienes consideraba un caso de alguien que perseveraba un mes y él decía, hoy sí me restauro, fue anciano de una asamblea, pero al mes iba al fracaso. El hombre se había metido tanto que realmente se metió a uno, se metió a otro problema y en el mundo llegó a ser tan influyente porque se miraba en una parte y donde había, ahí estaba ahí. Pero cuando él quiso buscar restauración, bueno, el hombre llegaba un mes, amanizaba y luego caía en el piso hasta que, es penoso, hermano, pero yo no puedo decir a ustedes que no es de nosotros a veces negar la restauración, sino que es de Dios cuando Él ya no quiere. Por ejemplo, se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, pero oiga bien, pero es una vasija ya cocida, no en masa, ya cocida. Si en masa todavía se logra de ella una mejor vasija, pero cocida, se desmozola y ya no hay más, que sin misericordia lo hace pedazos. Se viene a ver el fracaso en el cual cae. Tan que entre los pedazos no se haya riesgo para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Entonces, mientras el hombre realmente tenga la oportunidad de Dios, nosotros le vamos a leer un texto de Romanos, este verso que tenemos en Romanos capítulo 9, verso 20, porque a veces nosotros llegamos a criticar, a juzgar, pero oiga esta frase de Romanos 9, el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma barra masa un vaso para honra y otro para deshonra? Está hablando de Israel que llegó a ser un vaso de honra para Dios, y está hablando de la misericordia que se le extendió al gentil, que era un vaso de deshonra para ira, pero que alcanzó misericordia. Entonces, a veces nosotros nos podemos apurar la vida del hermano, pero hay una frase que dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Si está en pie o está caído, ¿qué tomamos? Nos toca orar por el caído, a que se levante, a que se restaure. Pero oiga, hermano, si llegamos a ser vaso de misericordia, tenemos esa excelencia del poder, la harina, el aceite. Sirvamos a Dios o sigamos sirviendo al Señor, pudiera ser que llegarán cosas que nos harán la vida como imposible, pero si realmente se experimenta aquello porque Dios quiere mejorar ese vaso, aquel pueda ser sometido a cierta prueba, pero que no sea como una vasija cocida que por el pecado Dios la quiebre, permita que se quiebre y que ya no queda un pedazo de utilidad para la obra del Señor. Pero hermano, mientras estamos sobre la tierra, procuremos de entender el lenguaje de Él, a fin de que todos terminemos nuestra carrera bien en nuestros años en Dios. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, las que nos ha hecho ver que es la verdadera y indicada.